hermanos de la alabanza. Que el Señor les bendiga y el Señor les guarde y Dios les pague, hermanos, por el trabajo que ellos hacen día con día, hermanos, de llevarnos a la presencia de Dios por medio de la alabanza, hermanos. Aleluya. Sean todos bienvenidos, todavía de mañana a la casa del Señor. Qué bueno, hermano, ¿verdad? Que estamos aquí un día más para alabar y bendecir el nombre del Señor. Dios bendiga a nuestro pastor, ¿verdad? Daniel Cervantes, que él salió, hermano, para San Diego a una invitación allí de una boda que hubo. Él estará regresando más tarde, hermano, ¿verdad? Y pues les manda una paz de Cristo. Amén. ¿Cuánto lo extrañamos? Yo lo extraño, amén. Aleluya. Dice el hermano Edgar Lozano que hay un hermano que le dice: pastor, cuando usted sale, siento como que faltara aquí algo, como que faltara el padre, aquí el papá en la fe. Y dice el hermano: pues ahí le dejé a su tío, ahí se queda su tío con ustedes, el ministro, dice el hermano, ¿verdad? El que les ayuda allí. Hermano, pues aquí está el Señor, ¿verdad? Dios bendiga al pastor, Dios bendiga a su familia y Dios le bendiga a usted. Y vamos, hermano, a entrar a la palabra del Señor porque el tiempo, hermano, ¿verdad? Corre. Y le voy a pedir que vaya a Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Amén. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Vamos a predicar, hermano, esta mañana con la ayuda del Señor con el tema orando en todo tiempo. Recuerdo que hace poco, ¿verdad?, prediqué de la predicación del Salmo 34, donde dice: bendeciré al Señor en todo tiempo. Y también la oración, hermano, debe de ser en todo tiempo. Debemos de estar orando los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estamos ahí en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Lo leemos alternadamente, dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y todos juntos el 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Oramos así como dice la palabra, porque dice la palabra que todo lo que se haga, todo lo que sea de hecho, de palabra, todo se tiene que hacer en el nombre del Señor, porque en su nombre podemos ser más, somos más que vencedores. Padre, pido que bendigas esta palabra, Señor, que use mis labios, usa mi vida. Bendice a tu pueblo, bendice sus oídos, su corazón, Señor, para que pueda, Señor, la palabra hacer efecto cada día en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por su palabra, que es la que nos alienta, la que nos enseña, la que nos transforma, nos cambia, nos limpia. Señor Jesús, bendice a tu iglesia, Padre eterno. Yo le pido por mí, que me quito yo, Señor. Yo, Señor Jesús, me hago un lado y le dejo el lugar a usted para que usted me use, Señor, conforme a tu misericordia. Amén y amén. Pueden ocupar sus lugares dando un gloria a Dios. Hermano, ¿verdad? El día viernes nos gozamos en la vigilia. Tuvimos 3 predicaciones, hermano, y nos gozamos, gracias al Señor. Y pues ahora aquí estamos un día más para escuchar la palabra del Señor. Y leímos, hermano, allí, ¿verdad?, donde el encabezado dice: la armadura de Dios.
Pero donde quiero enfocarme, hermano, verdad, es en el versículo 18, orando en todo tiempo. La oración, hermano, el cristiano tiene una necesidad, hermano, de orar, así como amanecemos en la mañana y nadie nos tiene que decir que nos tenemos que vestir para salir, para levantarnos aún en nuestra casa, hermano, para salir de la recámara. Ya sabemos nosotros, hermano, y nos vestimos. Tenemos que poner nuestra ropa para poder salir, hermano, afuera, para poder salir a la sala, hermano, nos vestimos y nadie, hermano, verdad, nos tiene que decir eso. Porque es una necesidad, es algo que ya lo tenemos que, porque tenemos que cubrirnos, tenemos que vestirnos. Hermano, ¿verdad? Nuestro cuerpo es una necesidad y la oración de igual manera para el cristiano no es algo que si quiere, no es algo que hay cuando tenga tiempo. La necesidad de orar, hermano, es todo el tiempo para el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque donde leemos, hermano, verdad, la palabra de Dios nos dice que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre. La lucha del cristiano, nuestra lucha, hermano, no es contra nadie, contra sangre ni contra carne, hermano. La lucha es una lucha espiritual, es una lucha del cristiano, hermano, así como los hijos del enemigo, que el Señor los reprenda, hermanos. Ellos tienen un proceso, ellos tienen una preparación y ellos son puntuales con todo lo que ellos tienen que hacer. ¿Por qué? Porque ellos se preparan para poder, hermano, hacer sus cosas, hermano, donde ellos, en realidad, estas personas están poseídas por el demonio, pero tienen reglas y tienen orden cómo deben de hacer las cosas, hermano, y ellos ayunan al enemigo. Ellos no ayunan mediodía, ellos ayunan 24 horas y a veces más de 24 horas hacen ayuno y hacen sus cosas, hermano. Y nosotros como hijos de Dios debemos siempre orar. Porque, hermano, la oración es muy importante para el Hijo de Dios. En la oración, allí está la fuerza. En la oración, allí está el poder del Hijo de Dios. En la oración, el Hijo de Dios es donde tiene el poder. Aleluya, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Pero toda esa armadura que leímos, hermano, del apóstol Pablo escribió esa carta a la iglesia, a los Efesios, hermano, ¿verdad? La iglesia de Éfeso. Él, hermano, ¿verdad? Les escribe y le dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y comienza a darle una lista, hermano, de armadura. Hermano, mire, puede andar una cristiana muy ataviada con su buen vestir, con su buena cubierta, santa y todo, hermano. Un cristiano bien vestido, hermano, de manga larga, con su presentación bien, pero, hermano, ¿verdad? El cristiano debe de traer oración siempre para traer el poder de Dios. Porque si a usted le saliera a alguien, hermano, ¿verdad? Por ejemplo, con una ametralladora y lo quiere espantar. Y hay una que es una ametralladora, hermano, la que tiene así zapatita, esa arma es tremenda, ¿verdad? Lleva, hermano, ¿verdad? Es una caja y avienta miles de balas en un minuto. Pero si alguien, hermano, nos saliera en el camino y usted quizás al principio lo sorprenda, porque la arma sorprende con solo mirarla, pero si usted se da cuenta y alzara la vista y mira que aquella arma, que esta persona no trae ni una bala, ¿usted cree que usted le va a tener miedo? Claro que no, porque no trae balas. Es un arma, pero pues sin balas, ¿de qué sirve, hermano? Pues no hace ningún daño, solo que le den un golpe con ella, pero sería imposible para que lo alcancen a uno, hermano. Pero toda esta armadura que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia, hermano, y que deben de estar firmes, dice que deben de estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? El diablo, hermano, ¿verdad? Él no duerme, dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y recuerde que el enemigo, hermano, él es
Él es un espíritu. Y un espíritu, ¿cómo usted lo va a pelear? Pero dice que también él se transforma como ángel de luz. Recuerde que las tentaciones, no va a venir el enemigo y se le va a presentar como lo presentan, con cola y con cuernos. Hermano, la tentación va a venir disfrazada. La tentación va a venir, el veneno lo va a traer el enemigo, pero lo va a disfrazar para que nosotros, hermano, no nos demos cuenta. Pero cuando usted, hermano, ora, y cuando usted, hermano, anda en el espíritu y no andamos en la carne, hermano, tenemos un alcance para poder, hermano, examinar. Aún, hermano, dice que examinemos los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Amén. Porque, hermano, ¿verdad? Es necesario orar, la verdad, hermano, siempre. El enemigo, aún al mismo Dios, fue y le tentó. Y dice la palabra del Señor que el Señor había orado y había ayunado el Señor por 40 días. Y dice que fue llevado, eso está en Mateo capítulo 4, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el maligno. ¿Usted cree que el Señor, después de haber ayunado 40 días, el Señor andaba, hermano, verdad, que echaba lumbre, lleno del poder de Dios? Hermano, de verdad, el Señor Jesucristo, recuerde que dice allí en Filipenses que el Señor, aleluya, Él tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Él, así como nuestra condición, 40 días sin haber comido, quizás sin haber tomado agua, vino el enemigo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y cuál fue el arma que el Señor Jesucristo utilizó? Aquí está escrito, hermano, ¿verdad? Si lo leemos allí, hermano, en Efesios capítulo 6, versículo 17, esa armadura, hermano, es la que nosotros traemos con nosotros. Dice, hermano, dice: y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios nosotros la traemos y es la espada del Espíritu con la cual nosotros podemos pelear en contra del diablo, que el Señor lo reprenda, porque no le va a salirle con ninguna palabra, puede espantarlo. Hubieron unos, hermanos, ¿verdad?, que quisieron invocar el nombre de Jesús, de ese que predica Pablo, hermano, y dice que ellos fueron golpeados, hermano, y aún los corretearon esos demonios y los dejaron desnudos. ¿Por qué? Porque no se puede invocar, hermano, y nosotros tenemos, aleluya, esa bendición de poder invocar el nombre del Señor. Porque el Señor dijo a sus discípulos allá, dice en San Marcos 16, 15, les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y les dijo: y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. En mi nombre, dijo el Señor, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos y no les dañarán. Al apóstol Pablo, hermano, ¿verdad?, dice que una víbora se le prendió de la mano, y dice que los hombres de ese lugar, los nativos de ese lugar, estaban esperando a qué horas Pablo caía. Porque, hermano, ¿verdad?, hay ciertas serpientes que tiene la persona 10 o 15 minutos para poder ser atendido. Hay una serpiente que se llama la Black Mamba. Esa serpiente, si lo muerde a alguien, necesita ir al hospital en menos de 15 minutos. Si no, hermano, es muerte segura. Y la cascabel también, hermano, tiene otro veneno que es, hermano, y recomiendan, imagínese usted, que si a uno lo muerde una serpiente de esas, que usted esté tranquilo, que no se ponga nervioso.
Y sabiendo que a usted o a mí lo ha mordido una culebra de esas, hermano, ¿verdad? ¿Cómo va a estar uno tranquilo? El corazón, hermano, va a comenzar a palpitar más fuerte. Mientras el corazón palpita más fuerte, la sangre corre más pronto y ese veneno se riega por todo el cuerpo. El apóstol Pablo, hermano, ¿verdad? Él fue mordido por una serpiente y no le sucedió nada. Bendito es el nombre del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque nada nos podrá hacer daño. Nada podrá hacernos daño. Por eso es importante la oración. Pero si somos sinceros, como pueblo de Dios, el Señor le preguntó a Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Y le preguntó 3 veces. Y a la última vez Pedro le dijo, se entristeció y le dijo: Señor, tú sabes que te amo, Señor. Ahora nosotros, hermano, el Señor sabe qué tanto oración tenemos. Qué tanto como cristianos oramos, porque estos tiempos que vivimos hay tanto entretenimiento, que somos sinceros delante de Dios, que Él lo sabe, que perdemos mucho tiempo mirando otras cosas. Ahora, hermano, usted cementado TikTok uno tras de otro, y mirando TikTok se nos pueden pasar hasta 2 horas y ni cuenta nos damos. Y estamos allí, hermano, ¿verdad? Como están nuestros hijos y está nuestra familia, posiblemente allí haga cuenta que ni estamos allí, estamos riéndonos, hermano, y mirando los tiempos en que estamos, mirando las cosas que están pasando, hermano, tiempos difíciles, tiempos de separaciones de familia, tiempos de guerra, tiempos, hermanos, que son tiempos peligrosos. Y nosotros, dice la Biblia, que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Y la maldad va creciendo, y la maldad nos puede alcanzar si no oramos. La maldad, hermano, nos puede alcanzar. Pero es necesario orar. Y orando, dice la palabra del Señor. Entonces, hermano, volvemos allá, hermano, donde el Señor fue tentado por el maligno, y el Señor, hermano, peleó con él con la palabra de Dios. Y por último le dijo al enemigo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, te guste o no te guste, pero el que manda soy yo. ¿Por qué? Porque Él fue que formó, hermano, aquel querubín hermoso, aquel querubín, hermano, porque siempre se preguntan: ¿y quién hizo pues al enemigo? El Señor no hizo al diablo, el Señor hizo un querubín. Ese querubín le alababa, hermano, estaba encargado de la alabanza allá en el cielo. Pero un día se le metió la maldad en su mente y bajó hasta su corazón. Y él quiso que aquella alabanza fuera para él. Pero el Señor, hermano, lo derribó y cayó aquí a la tierra. Y ese enemigo está aquí en la tierra, y se trajo a muchos ángeles que ahora, hermano, esos ángeles habitan, hermano, en este espacio, hermano, ¿verdad? Y esos ángeles del mal son los demonios que ahora, hermano, con ellos tenemos la lucha. Y la lucha es espiritual. Y le voy a explicar por qué es bonito cuando en la iglesia hay hombres de oración. Cuando en la iglesia hay ministros, diáconos de oración, cuando hay hermanas de oración, hermanos de oración, esos hermanos que se consagran y que tienen, hermano, ¿verdad? Ese poder, hermano. ¿Por qué? Porque ha sucedido, hermano, que cuando hay liberaciones, cuando alguien está endemoniado, hermano, de alguna forma los demonios salen de aquella persona. Pero si alguien está débil, hermano, está descuidado, ese demonio que sale de aquella persona se brinca a la otra persona. Y esa persona puede ser usted y puedo ser yo. Y si eso sucede, luego nuestra mente comienza a pensar: o solo yo pienso así. Porque cuando nos conocemos unos a los otros, sabemos quién es de oración,
Sabemos que pastor o todos los pastores tienen autoridad, pero hay unos que tienen más autoridad que otros. Amén. Hermano, y en ese caso, ¿cuántos han visto a alguien que está endemoniado? Levante la mano. No quisiera en nuestra mente cuando vemos que aquella persona, hermano, lo agarran entre cuatro y no lo pueden detener. Y el demonio habla en una mujer como voz de hombre y dice, ay, se carcajea y dice, no pueden conmigo. Y siguen orando y pidiendo para que aquella persona sea liberada. Y se ríe y dice, no pueden conmigo. Qué bonito es cuando la iglesia es una iglesia de oración y dice, hermano, vamos a orar. Vamos a reprender a este enemigo y lo vamos a echar fuera. Y qué bonito cuando la iglesia se une y comienza a orar, hermano. Y cuando vemos que aquel hermano queda liberado, cómo nos sentimos. Ese es mi Señor. Oh, qué bonito es invertir tiempo en la oración. Que Dios nos libre, pero quizás ver a alguien de nuestra familia, a un hijo, hermano, aleluya. ¿Cuánto desea uno? Allí no puede ayudarle ninguna medicina, ningún jarabe, ninguna pastilla, ningún doctor puede hacerlo libre. Hay niños que en las noches no pueden dormir. Y incluso personas no pueden dormir porque sienten que algo está ahí en su cuarto. Los niños dicen, mira, ahí está, y no se puede dormir. ¿Y qué se hace? A llamar, vengan hermanos, vengan a orar. ¿Y cómo se va a sacar eso que está allí? Por medio de la oración. ¿Por qué, hermano? Porque la oración tiene poder. Hermano, la oración tiene poder para reprender, hermano, los espíritus del maligno y los hijos de Dios. Hermano, tenemos esa bendición que traemos con nosotros, el Espíritu de Dios y el nombre de Jesucristo. En mi nombre, dijo, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y no les dañarán, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esas son, hermano, ¿verdad?, las promesas de Dios. Pero le voy a decir algo, aún como cristianos, hermanos, descuidamos la oración y buscamos la oración únicamente cuando vemos que hay problemas, cuando vemos que nuestro hijo está en problemas. Es entonces, hermano, cuando tratamos de orar o cuando ya no encontramos la salida. Y eso no tiene nada de malo. Eso no tiene nada de malo que usted y yo lo hagamos. ¿Por qué? Porque sea cristiano o no, el ser humano llega a un punto, hermano, que no encuentra la salida. Ni hay medicina para sus males. Y lo único que todo ser humano, desde el más chico hasta el más grande que habita en este planeta, hasta presidente, quien sea, porque somos iguales, ellos y nosotros, no más que ellos tienen autoridad en la política, pero como humanos somos iguales y como hermanos somos iguales. El Señor nos hizo iguales. Usted sabe lo que es la tristeza. Usted sabe lo que es la alegría. Usted sabe lo que es el dolor. Usted sabe cuando son quizás las 3 de la mañana y usted no puede dormirse porque tiene un problema. David experimentó eso. David tenía problemas en su propia casa con sus hijos, con su hijo. David estaba desesperado en el palacio, no podía dormir, pero un día él hizo una oración en el Salmo 4:8 y él dijo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir
confiado. Qué bonita es la oración. Y él dijo, yo me acosté y dormí y desperté porque tú, Señor, me sustentabas. Cuando en esas noches muy largas, hermano, ¿verdad?, de problemas, quizás, hermano, cuando le han dado un diagnóstico no favorable de su salud, hermano, eso es triste. Cualquiera de nosotros nos afligiríamos. Cualquiera, hermano, lloraría ante el Señor. Por eso el tema que le puse es orando en todo tiempo. Hubo un hombre, hermano, ¿verdad?, Ezequías. Él tuvo que orar cuando llegó el profeta Isaías y le dijo, Ezequías, prepara tu casa porque vas a morir. Y punto. Y se fue Isaías. Quisiera que Isaías le pudiera ayudar, quizás, porque así somos. Doctor, por favor, haga algo, se lo pido, doctor, porque la situación es imposible, es difícil. Doctor, se lo pido, haga algo. Isaías, eso es todo. Sí, va saliendo Isaías. Era palabra de Dios y lo que Dios dice, así es. Ahí lo único es que el Señor tenga misericordia. De lo demás era palabra de Dios y allí no se puede cambiar. Isaías, quizás siendo profeta, quizás con dolor, fue y le dijo, ay, qué palabra traigo para ti, Ezequías. Lo siento, pero no es nada agradable. El proceso del ataúd, hermano, usted sabe ese proceso del dolor, que tenía que decirle Ezequías a sus hijos, miren, hijo, el Señor me dijo que yo ya voy a morir. Por favor, les queda tanto a Julano y a Julana le queda tanto y a mi esposa le queda esto. Y preparó y separó los bienes. Eso le quedaba ya a Ezequías. Pero Ezequías, aún en ese tiempo de angustia, ya iba Isaías y Ezequías volteó hacia la pared y lloró con llanto. ¿Y quién no va a llorar con llanto? Si el Señor no cambiaba, si la palabra que se había dicho no cambiaba, hasta ahí había llegado Ezequías. Pero oró y lloró, dice, amargamente le clamó al Señor, porque era su final. Y en ese momento de aflicción y un momento ya final, que ya no hay esperanzas, Ezequías volteó su rostro y le oró al Señor. Y quizás Isaías no había salido, quizás ni hasta allá, hermano, cuando luego el Señor le da la respuesta. Pero la respuesta no se la dio a Ezequías, la respuesta se la dio al profeta, porque él había llevado la palabra y él volvió y regresó. Y le dijo, Ezequías, dice el Señor que te da 15 añitos más. Aleluya. Qué bueno es el Señor, hermano. Por eso orar en todo tiempo es importante. Como padres, hermano, ¿cuánto oramos por nuestros hijos? Con lágrimas, ¿lloramos por ellos o no? ¿Por qué? Porque son de nuestra, es lo que tenemos, los amamos. El Señor nos los ha dado. Y dijo el Señor, si vosotros siendo malos sabéis dar buena dávida a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre os dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Si nosotros, hermano, como humanos tratamos a nuestros hijos y oramos siempre por ellos, Señor, cuídamelos por donde ande. Cada vez que salen, Señor, guárdamelo. Señor, cuídamelo. Y salen y regresan y gracias, Señor. Dice la palabra del Señor que Job oraba todas las mañanas por sus hijos. Todas las mañanas hacía sacrificios por ellos y él se preocupaba porque era un varón recto, temeroso y apartado del mal, y oraba por sus hijos y decía, ¿será que habrán faltado mis hijos, Señor? ¿Habrán pecado contra ti mis hijos? ¿Por qué?
porque nosotros no tenemos ese control de nuestros hijos. Ese control, hermano, lo tiene Dios. Nosotros quisiéramos que no fallaran. Nosotros quisiéramos no fallarle a Dios. Pero, hermano, los hijos de Job andaban haciendo lo malo. Pero él, como padre, él oraba todos los días por ellos. ¿Cuántos de nosotros, hermano, no oramos siempre por todos nuestros hijos? Amén. No les voy a pedir que levanten la mano porque yo sé que todos lo hacemos. Amén. Dijo un pastor, hace unos años murió su madre y me dice, hermano, dice, cuando mi madre se levantaba en la madrugada, todos los días hacía una oración por todos nosotros, sus hijos. Dice, hermano, hoy que murió mi madre, esa oración me hace falta. La oración que mi madre hacía todas las mañanas por mí, dice, ahora le extraño. ¿Por qué? Porque el cristiano, hermano, debe de ser de oración. Allá, hermano, en mi país murió una hermanita, ¿verdad? Que yo no la conocí mucho, pero conocí al esposo de ella. Y ella, hermano, ¿verdad? Se fue a orar a la recámara y no salía. Y pasó el tiempo y no salía de la recámara. Y la fueron a buscar, hermano, y ella había muerto. Pero ella había quedado recargada de rodillas murió, orándole al Señor. Hermano, la hermana, ¿verdad? La hermana, la mamá de mi hermana Cuquita, ella antes de morir, en la madrugada, le dijo a su hija, llévame, mija, que quiero orar. Y fue a orar, y después de orar, al tiempo, murió. Se fue. Pero qué bonito es, hermano, ¿verdad? La oración. Hermano, cuando nos metemos nosotros a escudriñar la palabra de Dios y vemos que nos está alimentando. Dije, ¿cómo es posible que yo esté desperdiciando esto? Y cuando nos metemos en la oración y comenzamos, hermano, a ser tocados por el Señor, nos damos cuenta y que ya está la comida lista. No quisiéramos ni ir a comer. No quisiéramos que nadie nos quitara ese momento que estamos en comunión con Dios, porque es algo especial, algo hermoso, algo bonito, hermano, cuando empezamos a orar y empezamos a sentir la presencia de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Orando, dice la palabra, en todo tiempo, con toda oración y súplica. Hermano, oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Suplicar. Cuando uno necesita ayuda, uno suplica, hermano. Necesita dinero. Préstame. Mira, prometo pagártelo. Te lo suplico, por favor, necesito $100 nada más. Ya me pagan, pero no tengo nada. Por favor, préstamelos. Porque es como un puente, esos $100, para poder pasar al otro lado. Te suplico, por favor. Doctor, se lo suplico que por favor haga algo, doctor. Se lo suplico. Dice, hermano, que nosotros debemos de estar orando y suplicando. Orando, hermano, unos por los otros. Como cristianos, como pueblo de Dios. Señor, te ruego. Te lo suplico, Señor. Te lo pido, Señor. Por favor, por favor. Porque así debe de ser nuestra oración. La oración, hermano, debe de ser con reconocimiento. La oración debe de, hermano, venir a la oración siempre al Señor, reconociendo nuestra condición y reconociendo a Dios, que Él es, hermano, el Todopoderoso, que Él es santo y que Él es grande y que el día que Él diga, hasta aquí llega tu tiempo, mi hijo.
Hasta allí llega el tiempo, mijo, porque Él es Dios. Y de Él dependemos, nuestra vida depende de Él. Por eso en los agradecimientos siempre decimos, oh, doy gracias a Dios porque me da un día más. Pues claro, es porque Él nos da un día más. Ese es un agradecimiento que muchos lo decimos. Porque si en ese día, hasta ese día, el Señor dijera, hasta aquí llegas, Marito, hasta allí llega Marito. Amén. Hasta ahí llegamos, hermano. Entonces, el Señor, hermano, les enseñó a orar a sus discípulos. Los discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Amén. Y el Señor les enseñó y les dijo, vosotros oraréis así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Con reconocimiento, hermano, el hecho que tengamos la comida cocinada no quiere decir que nos la vamos a comer. El hecho, hermano, que esté la comida, el refrigerador esté lleno. Yo no necesito hacerle oración al Señor, el pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. Porque si usted puede tener el refri lleno de carne, pero si se va la luz, o si se va el gas, o si no hay agua, no hay comida. Amén. Entonces, dependemos de Él, hermano, al 100. En todo. El hecho que tengamos siempre la oración debe de ser el pan de cada día, dánoslo hoy. Oramos para que nos lo dé y luego le damos gracias, porque hay oración, hermano, de agradecimiento después que el Señor ha hecho el milagro. Hay oración para ir a la guerra y hay oración de agradecimiento después de venir de la guerra. Amén. Pero también dice la palabra, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El Señor, hermano, le enseñó a sus discípulos una parábola de la necesidad de orar y no desmayar. Y le puso el ejemplo de aquella mujer que llegaba con el juez injusto y que le pedía y el juez dice que dijo tanto, no me vaya a agotar la paciencia, mejor voy a hacer lo que quiere porque si no aquí la voy a tener todos los días. Y es que así debe de ser uno perseverante, persistente. Amén. Eso está en Lucas 18. Y hermano, y ya más abajo el Señor les enseña, y en Lucas 18 versículo 9, hablando de la oración, el Señor les enseña a sus discípulos y le da una parábola del fariseo y del publicano, que los dos fueron al templo a orar. Amén. Y en la oración que enseña ahí el Señor, Padre nuestro, dice, y perdona nuestras deudas o nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En la oración se está reconociendo nuestra condición, que fallamos, que ofendemos, que somos faltos. Y no vamos a venir nosotros delante del Señor con arrogancia, creyéndonos mejores que otro, porque eso al Señor no le agrada. Nuestra forma debe de ser con humildad, porque vamos a orar al Señor. Y dice, hermano, que los dos fueron a orar. Y el fariseo, un hombre religioso, un hombre que se creía siempre mejor que los demás. El fariseo oraba en las esquinas para ser visto de la gente. Oh, mire el hermanito cuánto ora. 1 hora, 2 horas. Para ser vistos. No.
Eso, hermano, no le agrada al Señor para ser visto de los hombres, sino que nuestra oración debe de ser, hermano, hacia el Señor. Y este hombre religioso, al estar orando, me lo puedo imaginar, el uno allí y el otro acá, y aquel levantaba la cabeza y lo miraba a este, porque el publicano era recaudador de impuestos. El publicano no era muy bien visto por la gente, porque ellos hacían fraude, siempre agarraban dinero. Eran personas, hermano, no muy bien vistas, pero por ellos también murió el Señor. Amén. Así como usted y yo, que el Señor vino y nos ha cambiado como nosotros éramos. El fariseo miraba al publicano y le decía: Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano. Yo oro, yo diezmo, doy ofrendas. Vamos a verlo, hermano, Lucas allí para que mire, vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo, porque está importante el mensaje allí, hermano, aunque hay que orar en todo tiempo, hermano, todo tiempo tenemos que estar orando al Señor. El versículo 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos, Lucas 18, versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos, o sea, se sentían justos, mejores que otros, y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. Sí, yo no soy como los otros hombres, ladrones. Le estaba hablando en alta voz para que oyera el publicano, era recaudador de impuestos. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se agolpeaba el pecho diciendo: Dios mío, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Escuche bien, escuchemos la palabra del Señor. Y el que se humille será enaltecido o ensalzado, puesto en alto, bendecido, victorioso, cristiano feliz, cristiano libre de amargura, cristiano contento, cristiano que adora, cristiano que alaba, porque aún en la oración se tiene que venir con un corazón contrito y humillado. Orando en todo tiempo, David oró al Señor aún después de haberle desobedecido. David entró en un lugar en el Salmo 51 y comenzó a decirle: Señor, ten piedad de mí. Hermano, reconocer nuestra condición, reconocer ante el Señor, venir humilladamente delante de Él cuando vamos a orar al Señor. Usted puede orar, hermano, los que andan poniendo techos. Mire, Padre, en el nombre de Jesucristo, cuídame, guárdame, Señor. Mira, este sol está a 115, Padre, pero gracias porque me cuidas y me guardas. El que anda poniendo piso, pues mejor, porque anda de rodillas poniendo el grout allí. Mire, Señor, gracias, Señor, por mi trabajo. Gracias porque al venir el cliente, Señor, no va a hallar ninguna cosa y tenga que regresar a volverlo a hacer. Amén. Porque hasta en eso, hermano, el Señor. ¿Sabía usted, hermano, los que tienen contrato, que siempre hay una inspección final? Al electricista hay inspección, al carpetero, a los ruferos, a todos le hacen, al pintor, hermano. Hay que ir a ver el cuarto. Yo trabajo en hotel y hacen un piso y vamos y a inspeccionar el cuarto.
y al del papel se le pone un tape azul, aquí te quedó mal, el de la carpeta, aquí no le sellaste bien, al del piso. Imagínese usted que en cada cuarto, si son 250, que a todos tenga que devolver. Pero dice la palabra del Señor que todo lo que hagamos, sea de hecho, de palabra, hacerlo en el nombre del Señor. Mira, Señor, lo voy a hacer. Y llega el cliente, y llega la inspección, y no tiene ni que volver. Amén. ¿Por qué? Porque mientras anda haciendo el trabajo, hermano, se puede orar. Jonás oró estando desde el vientre del pez. Tuvo la oportunidad de orar. Jonás estaba, hermano, en un lugar terrible. Hermano, el Señor lo comparó y dijo: así como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra. Hermano, bajo de la tierra, hermano, es la muerte. Es en la profundidad del mar, en la oscuridad dentro de un pez, poder orar. Y tuvo la oportunidad y tuvo el tiempo de hacer la oración a Dios, y Dios se la escuchó. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Porque David dijo: este pobre clamó y le oyó el Señor y le libró de todas sus angustias. Es que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese es nuestro Dios, hermano, nuestro Dios. Él nos escucha. En todo tiempo usted le puede orar a Él y Él escucha. Él nos ha escuchado y nos seguirá escuchando nuestra oración. Él tiene su oído allí cuando está clamando el hermano, aleluya, y la hermana en su necesidad. Y el Señor escucha la oración en todo tiempo, hermano. Pedro y Juan oraban a la hora novena, a las 3 de la tarde. Ellos oraban a las 3 de la tarde. Y yendo a la oración, se encontraron con el paralítico. ¿Y qué sucedió? El Señor les dio la victoria. Amén. Y Pablo y Sila, ¿a qué horas oraban, hermano? A la medianoche. Lo golpearon, orando en todo tiempo. Hermano, en medio del dolor se puede clamar al Señor. En medio del sufrimiento se puede venir y clamarle a Dios. En medio de la tristeza y la soledad podemos venir a Él, y en la oración encontramos consuelo. En la oración, en la soledad, donde usted se encuentra, en el día que usted está preocupado, usted clama al Señor y usted encuentra consuelo por medio de la oración al Señor. Porque la oración, hermano, es hablar con Dios. Hermano, es poder. La oración, hermano, es poder en el cristiano. Para todo se necesita la oración. Santiago dice: ¿está alguno triste? Haga oración. Ahí está la recomendación. A veces, hermano, pasamos momentos tristes y ni sabemos ni por qué. ¿Cuánto nos pasa eso? A veces nos sentimos tristes y no sabemos ni por qué, pero nos sentimos tristes. ¿Ven? ¿Y qué hacemos? Vamos al lugar que tenemos para orar, y cuando nos levantamos de orar, nos levantamos listos otra vez. Toda aquella tristeza, hermano, se va. Y si está alguno alegre, pues que cante alabanza, alabe al Señor, hermano. Amén. Y si está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Amén. Y ellos van a venir y van a orar, lo van a ungir con aceite y va a quedar sano. En todo hay esperanzas. En la enfermedad, en la tristeza, en el dolor, hermano, en todo tiempo, en toda la necesidad. La oración es nuestra arma, hermano. Amén. Pablo y Silas, hermano, a ellos los habían golpeado, les rasgaron sus ropas. Ellos traían heridas, los habían latigado, los habían arrastrado. ¿Sabe qué más le quisieron? Y ellos fueron llevados a la cárcel. Y los pusieron en el cepo, o sea, los tenían allí quizás, hermano, en una condición
difícil de moverse, hermano, incómodo, inmóvil. Yo conocí a un veterano de guerra, un vecino, y me dijo que él estuvo prisionero de guerra y con el rifle le quebraron así, hermano, le dieron acá y le quebraron todos sus dientes y lo tuvieron prisionero de guerra, hermano, con agua hasta aquí, en un pozo con agua hasta aquí. ¿Y qué hace usted allí? ¿Qué hace, hermano, la persona? Pues levantar un pie por un tiempito y todo el día y toda la noche, y cómo va a dormir, y luego levanta el otro. Y el agua que le está dañando su piel, si el agua está fría, incómodo, difícil. El castigo que a ellos le dieron, los metieron allá hasta adentro para que ya no anduvieran predicando ni sacando espíritu de las personas, porque le estaban quitando los negocios, y lo llevaron a la cárcel. Y dice la Biblia que a la medianoche, dice que Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas al Señor. Y en la oración y la alabanza del Señor, hermano, a la medianoche, donde los jueces están dormidos allá en sus mansiones y todas las autoridades, a la medianoche no puede venir un juez y decirle: este es inocente, este no ha hecho nada, esto lo que andan haciendo es predicando la palabra de Dios. A esa hora, a la medianoche, todo el mundo duerme, no hay esperanza que alguien le pueda ir a ayudar, porque es la medianoche, todo el mundo duerme, las autoridades no creo que hayan cortes a esa hora. Pero el Señor, hermano, contestó su oración y dice que vino un sacudión y se reventaron las cadenas, se rompieron y las puertas se abrieron. Aleluya. Y Pablo y Silas, hermano, ¿verdad?, fueron liberados, y aparte de ser liberados, fueron a la casa del carcelero. Y lo que consiguieron fue que el carcelero y toda su familia se entregara al Señor y se bautizaran, y les puso mesa. A ver, ven Pablo, a ver, deja. Ay, hombre de Dios, ven, te voy a limpiar. Qué dicha de ese carcelero poderles limpiar las heridas a Pablo y a Silas, un hombre que era un instrumento escogido por Dios. Un hombre con un propósito que Dios lo llamó. Que Dios nos ayude, hermano, porque a veces lo que reina en nuestras vidas es el odio y es el rencor. A veces lo que hay dentro de nosotros son otras cosas. La crítica al que trabaja, la crítica al que hace algo. En vez de ponernos en oración para cada uno de nosotros individualmente, agradar a Dios. Agradar a Dios, agradarle a Él, que lo que hacemos en privado, Dios te lo va a recompensar en público. Si usted ora allá en la recámara, Dios se lo va a recompensar en público un día. Aleluya, cuando haya una necesidad, Dios lo va a usar a usted. Porque si usted ora en secreto, no hay necesidad que nadie lo vea orando. El Señor le va, hermano, en público le va a recompensar. Aleluya. No dejemos de orar, hermano. No esperemos que haya una emergencia. No esperemos que haya una necesidad. No esperemos que miremos los misiles que vienen ahora sí en dirección para Estados Unidos, para ir corriendo de rodillas creyéndole al Señor: Señor, ahora sí, aquí vengo, aquí estoy, Señor, por favor, ayúdame, porque hoy sí es serio lo que está sucediendo. No, cuando todo está bien, de rodillas. Todo está bien, Señor, te doy gracias, te agradezco, Padre mío. Y cuando todo va mal, Señor, dice que Job, después de haber enterrado a sus 10 hijos, se postró,
se rasgó su cabeza, se postró en tierra y adoró, oró, adoró a Dios. Bendito es el nombre del Señor, hermano. Y si estamos en pie todavía es porque el Señor, hermano, oye nuestras oraciones. Él nos escucha, Él nos ama. Pasen los músicos, bendito es el nombre del Señor. Pueden ir pasando, hermano, aquí a orarle al Señor. No dejemos de orar. Miren, tiempos de la guerra allá en mi país, que fueron 12 años, y en esa guerra, hermano, murieron aproximadamente 92,000 personas. Entre 92,000 a 95,000 personas murieron en esa guerra. En esa guerra murieron niños, jóvenes, ancianos, de todas las edades, hermano. Y un día peleando allí en mi pueblo, la guerrilla contra el ejército, allí vive una de mis tías. Y ella, hermano, estaban, hermano, borbandeando porque era arma pesada que utilizaban. Y cayó una bomba, hermano, en el techo, quebró las tejas y cayó en la sala donde mi tía vivía, y ella y sus hijas en el cuarto. Pero ellas estaban orando, hermano, y aquel explosivo no explotó. Hermano, ya más tarde fueron, ¿verdad?, el ejército a remover aquella bomba de la sala donde vivía mi tía, hermano, ¿verdad? Cosas reales. Pero mientras cayó y mientras estaban peleando en la guerra, hermano, allí ellas se fueron a la recámara y se fueron a orar. Y el Señor escucha la oración. Les invito a que pasemos aquí al frente, hermano, ¿verdad?, para orar y darle gracias al Señor por su palabra, y que Él nos ayude para orar y no desmayar. Padre, Señor, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor. Bendice las almas que están aquí, Padre eterno. Bendice a tu iglesia, Señor, en este día, Señor Jesucristo. Le damos gracias, Señor, porque en el caminar, Señor Jesús, hemos tenido necesidades diferentes, Señor. Y hemos venido a pedirle, Señor, y usted ha escuchado la oración. Señor, algunas oraciones, Padre eterno, han sido que necesitamos respuesta inmediatamente. En emergencia, Padre. Muchas gracias por oírla. Nunca y por cambiar nuestro lamento en baile, por darnos la victoria, Señor, la salida a las necesidades nuestras y de tu pueblo, Señor. Basta Padre solamente esperar, no nos has pagado conforme lo a que nuestras Dios iniquidades, Señor, hacer, sino que has sido paciente para con nosotros, Señor. No queriendo cuando que nadie se pierda, sino que todos levantas vengamos, tus Señor,